Bueno, quiero terminar este mensaje de hoy reiterando, recalcando la importancia que debemos de darle todos a las misiones, a esta encomienda de ir por todo el mundo. Y vuelvo a decirlo, no todos somos llamados a ir a todo el mundo. Somos llamados a ser testigos, ¿sí? ¿En dónde? En nuestra casa, en nuestro trabajo, los que estudian, los jóvenes, y aún los no jóvenes que estudian en su lugar, en su escuela. Somos llamados a ser testigos, pero también somos llamados a ser un solo cuerpo, como dice el apóstol Pablo. Unos con una función, pero unidos todos por las coyunturas que nos unen, ¿no? Es decir, por esa relación de fe. Ser parte también de aquellos que van. Una vez más, lo digo, ¿cómo? Orando. Todos podemos hacerlo. Debemos de practicar la oración y oración por los misioneros. Segundo, apoyando con parte de nuestra economía. Gracias a Dios yo doy por aquellas personas que en sus corazones están haciéndolo y que de esta manera podemos enviarles un poquito. Quisiéramos hacerlo mucho más y yo creo que en la medida del tiempo podemos ir apoyando con más cantidad y a más misioneros. Este es proyecto de la iglesia con la ayuda del Señor. Y para eso hago un paréntesis también. Bueno, a causa de que no estamos reuniéndonos, que no tenemos un lugar, muchos de ustedes no han aportado, y yo lo entiendo y yo espero que estén en su corazón siendo guiados por el Señor de ser hacedores de la palabra, ayudando a la viuda, al huérfano, al necesitado, dando parte de sus ingresos a aquellas personas apoyando que están en necesidad. Esa es parte de la función que se debe de hacer. Y bueno, la iglesia ahorita no tenemos la necesidad de pagar una renta, de pagar o tener otros gastos, pero sí pensar que, bueno, es conveniente tener un ahorro, un fondo para los gastos que se vengan futuros de los diferentes tipos. Pero más que esto, miren, lo hemos dicho, lo hemos compartido, el propósito de Dios es tocar y cambiar el corazón. Dios, escrito está, esto no es un invento de ningún líder, de ningún dirigente, de ningún pastor. Dios bendice al dador alegre. Dios bendice al que da la semilla. Dios hace prosperar. Entonces Dios quiere bendecirnos a todos, también en salud, en paz, en confort, en esperanza, libertad del temor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también económicamente. La Escritura nos dice, el Señor lo declara, mío es el oro, mío es la plata. Él suple. Pero tenemos que entender que hay principios, Dios establece principios. No se va a cosechar si primero no se siembra. Entonces yo hago la invitación ahora a cada uno de ustedes a que aporte. Quizás no está la necesidad ahorita para gastar o pagar, pero la habrá en un futuro. Pero ahorita en el tema que estamos de apoyar misioneros, si hay más ingresos, podemos eso, ¿verdad? Apoyarlos. Y vuelvo a decir, es una parte de un proceso de bendición. Es otro tema, pero solamente quiero dejar esto. Usted tiene alguna necesidad económica, hay que suplir. Dios ha dado una fórmula. Da y se te regresará medida buena, abundante, en tu regazo. El que siembra escasamente,
así lo dice la palabra. El que da muy poquito recibirá. Entonces, es esto. Es un principio de bendición que Dios quiere que todos su pueblo sea prosperado en todo, espiritualmente principalmente, en salud, pero también en la economía. Y el principio en la economía es dar, ¿verdad? Bueno, entonces les invito para que ustedes puedan depositar. Por ahí se les mandó anteriormente una cuenta, todo el dinero, deben de recordarlo. Tenemos una tesorera, nuestra hermana Anita, que fielmente desde el principio que comenzamos, ella ha sido la encargada del dinero, de las finanzas, en la cuenta de ella. También les di mi cuenta, algunos de ustedes lo han hecho, han depositado en mi cuenta, el cual pasamos ese dinero, las cuentas, ¿verdad? Y todo se lleva un orden. Así que les invito, aprovecho este momento para poderles invitar a que lo hagan. Bien, entonces quiero leerles unas pocas porciones bíblicas donde nos habla de las misiones, cómo está en el corazón de Dios desde el principio, que su palabra sea conocida en cada etnia, en cada nación. Y quiero comenzar con Salmos, David. Miren, una de las razones por las cuales David, quiero leer esta porción que se encuentra en el libro de Hechos, que nos habla de David. Hechos 13:32, 22, y dice así: Dios levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Eso es una expresión que no encontramos, no sé si sea la única o así literal, que Dios haya dicho, escribe esto. David es un varón conforme a mi corazón. ¿Por qué? Una de las virtudes de David, y por eso quiero leer en los Salmos, comenzar en los Salmos, él tenía esta dimensión de las naciones, de la palabra a las naciones. Él no se concentró en solo pensar en la bendición para Israel, para la nación de Israel. Él, en sus cantos hacia Dios, en su expresión de su corazón, tenía en su mente las naciones. Por eso quiero empezar a leer. En la Escritura hay muchas citas, pero no las vamos a leer todas, solo unas bien poquititas, pero dice el Salmo 18, en el versículo 49, dice así: Por tanto, yo te confesaré, yo te declararé, yo hablaré de ti entre las naciones, oh Dios Altísimo, y cantaré a tu nombre. Esto es lo que decía David. Yo te declararé, te confesaré, hablaré de ti entre las naciones. Salmo 18, 49. En el Salmo 22, verso 27, dice así: Se acordarán y se volverán al Señor todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones.
adorarán delante de ti. Este es el deseo que había en el corazón de David cuando compone este canto y pone allí a tocarlo, y él declara: todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Él tiene esta visión, David, al estar cantando, tiene esta visión de no solamente, insisto, del pueblo de Israel. Él está viendo a otras naciones, él está sintiendo esa necesidad porque está conectado con el Espíritu de Dios. Y por eso él canta: todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Salmo 46. En el verso 10 dice así: estad quietos, tranquilos, meditando. Conozcan que yo soy Dios, que tengo el control, el dominio, la autoridad, que todo está bajo mi control. Eso es lo que quiere decir: estad quietos y conozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Vuelvo a decir, esta conexión en el espíritu que tenía David con Dios, podía discernir el pensar, el sentir de Dios. Y entonces aquí declara como si fuese Dios mismo el que estuviera hablando, porque es Dios mismo que le está diciendo en su espíritu. Y entonces David expresa este pensamiento, este sentimiento de Dios a través de esta composición en este cántico, y hablando en primera persona de parte de Dios, dice así: estad quietos, tranquilos, conozcan que yo soy Dios y seré exaltado entre las naciones, entre las etnias de todo el mundo, porque Dios creó a un guatemalteco, como a un sueco, como a un irlandés, como a un mexicano. Entre las etnias, naciones, Dios dice: seré exaltado, yo seré exaltado en la tierra. Salmo 67. En el versículo, del versículo 2 al 5, dice así: para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación, para que sea conocido en la tierra tu camino, tus designios, tu voluntad, tus ordenanzas. En todas las naciones, tu salvación. Jesús vino porque de tal manera amó Dios a las naciones, las etnias, al mundo, que envió a Jesús el Salvador, el Redentor, Yeshua. Te alaben los pueblos, te alaben las etnias, oh Dios. Todos los pueblos, todas las naciones te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra, las naciones en la tierra. Y te alaben todos los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. El propósito de las misiones es ir a todo el mundo, para que conozcan que hay un Salvador, un Redentor, un Rey de gloria que merece toda la alabanza y toda la adoración, que Él es el Salvador, el que vino a redimirnos de la maldición, el que ha preparado lugar para donde Él está. También todos aquellos que crean en Él puedan un día estar en su presencia, todas las etnias de todo el mundo.
Un hermoso canto este. Hermoso canto. Que todas las naciones, Señor, te alaben. Que se gocen, se alegren, Señor. Porque tú pastorearás, Jesús, tú pastorearás las naciones en la tierra. Jesús es el buen pastor. Jesús es el buen pastor de un mongol, de una tribu mongol, que se conviertan al Señor. ¿Qué les pareció el testimonio de esta familia de misioneros suecos? Bueno, ¿dónde me quedé? Ya no sé. En el Salmo 86. En el versículo 9 dice: todas las naciones que hiciste, vuelvo a decir, ¿quién hizo al ruso? ¿Quién hizo al italiano? ¿Quién hizo al argentino? A las etnias dentro de cada una de estas naciones. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Estas naciones, estas personas de estas diferentes regiones vendrán y adorarán delante de ti. Pero, como leí en el principio, Romanos 10, ¿cómo adorarán? ¿Cómo vendrán a adorar a quien no conocen, a quien no han oído de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien vaya y les predique? Benditos son los pies, hermosos, preciosos, los pies, el corazón, el alma de aquellos que van y anuncian la buena nueva a todos esos lugares. Benditos, benditos, hermosos, preciosos los pies de los que anuncian la buena nueva en todos los lugares. En todos los lugares. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán y glorificarán tu nombre. Otro Salmo 96, y ya voy a terminar. No me corte. Ya voy a terminar. Dice, proclamad, Salmo 96:3, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. ¿Qué es este versículo? Es una invitación, una exhortación a aquellos que tienen ya el conocimiento, la experiencia, la vivencia de tener una comunión con Dios. Dice, proclamen, digan, vayan. ¿A dónde? A las naciones. ¿Qué proclamar? La gloria de Dios. En todos los pueblos sus maravillas, los milagros, lo que Él hace, restauración de vidas, restauración de familias, restauración. Hablen, vayan a todas las naciones y proclamen sus maravillas. Bueno, les digo, hay mucho más. Bueno, quiero terminar con estas citas que tengo aquí porque en realidad hay muchas, pero solo puse unas poquitititas. El profeta Isaías, ahí en el capítulo 42, nos dice algo. Bueno, hablando en esta unción profética, Isaías habla de Jesús y dice el versículo 1 del capítulo 42. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido,
en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Estas palabras también similares cuando Jesús es bautizado y dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Jesús recibió la plenitud del Espíritu para traer justicia a las naciones. Jesús vino a las naciones. Hay muchas naciones que aún no han escuchado el nombre precioso de Yeshua, el Salvador. Ahí mismo Isaías 42, en el versículo 6, dice, yo el Señor te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Jesús es la luz del mundo, la luz del mundo. La luz, dice aquí, a las naciones. Jesús es la luz a las naciones. Bueno, yo creo que más o menos quedó claro. Yo creo que más que menos, ¿verdad? Claro que en el corazón de Dios y el propósito de Dios es que todos tengan esta comunión, revelación, salvación a través de Cristo Jesús. Por eso es necesario ir y anunciar la buena noticia. Vino el Redentor del mundo. Aquellos que no han escuchado. Y quiero terminar. Eso de que uno termina a veces se alarga un poquito más, ¿verdad? Pero Jeremías. Le está diciendo Dios a Jeremías. Un mensaje de su corazón de este profeta. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. El llamado de Dios a este profeta Jeremías no fue solamente para mensaje de Israel. Él lo llamó para que llevara un mensaje de parte de Dios a las naciones de ese entonces, de ese tiempo, como Dios llama ahora a hombres y mujeres para ser enviados para llevar un mensaje a diferentes naciones. Les mencioné al principio que, bueno, nuestro amigo misionero Guillermo y su esposa Vicky acaban de regresar de la India. Pero Guillermo ha estado de misionero en diferentes partes de la sierra, aquí en Oaxaca, en el norte, en varias partes de México, pero también en Sudamérica, también en el África, y ahora estuvo en la India, y nuevamente va a regresar a la India, en diferentes lugares. Y él tiene una desventaja en relación con nosotros, pero tiene una gran ventaja también en relación con nosotros. Desventaja, no ve. Muchas cosas no le son tan fáciles como nos son a nosotros con nuestra vista. Poder desarrollarnos, caminar, ir aquí, ir a hacer allá. Tenemos, diríamos, esa ventaja de al poder verse las cosas más fácilmente. Pero Él tiene una gran ventaja sobre nosotros, una fe más grande. Él confía en Dios. Él pone sus pasos confiando en que Dios le guardará. Y es por eso que han dado de aquí para allá y de allá años en las montañas, en la sierra, meses en el desierto, compartiendo con los indígenas
acá en las cosechas, en el norte de México, donde van diferentes tribus de mixtecos, de Oaxaca, de Chiapas, de Guerrero, bueno, etcétera, etcétera. Es solamente un ejemplo que tenemos nosotros cercano, pero hay muchos más. Entonces, es aquí el llamado de Jeremías, no solo para la nación de Israel. Yo te escogí, yo te formé en el vientre, yo te llamé para ser profeta a las naciones. Y bueno, ese es Jeremías. Paciencia. Ya, falta menos. Hay otro profeta, Ezequiel, que anoté por aquí. Hay muchas citas que nos hablan de esto, pero vuelvo a decir, solo unas poquitas. Ezequiel 38. En el versículo 23 dice Dios hablando a través del profeta Ezequiel: y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Dios Todopoderoso. ¿Cómo van a saber aquellos hindús, aquellos afganos, aquellos etíopes, que Dios es todopoderoso, que Dios es salvador, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso? Bueno, alguien tiene que ir y hablarles y decirles que Dios es bueno. Seré engrandecido, santificado y conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy el gran yo soy. Bueno, y le podemos seguir y seguir y seguir. Y dice ahí mismo Ezequiel 39, 21, y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse. Todas las naciones verán mi gloria. Bueno, todavía hay más: Ageo, Malaquías, Apocalipsis. Voy a terminar con Apocalipsis para no... Apocalipsis 5, libro de Revelación, versículo 9. Esto es lo que Jesús le muestra a su discípulo Juan del futuro. Dice que él vio a muchos que cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Eso es lo que Juan vio de esta revelación en el futuro, en el cielo, estando en la presencia junto con Jesús, alabándole y diciendo: solo tú eres digno, porque nos has redimido de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación. ¿Cómo irán aquellos que nunca han escuchado el nombre de Jesús si no hay quien vaya y les predique, si no hay alguien que obedezca y sea enviado? Benditos son los pies, hermosos son, de aquellos que obedecen y van y anuncian las buenas nuevas de salvación. Quiero terminar con una oración y pidiendo que reflexionen en esto y
y dispongan su corazón. Van a ser retribuidos en gran bendición. Padre bueno, Señor y Dios, nuevamente gracias. Gracias por todo el bien que tú nos das, por tu presencia, la comunión contigo, la comunión con el Espíritu, la comunión contigo, Jesús. Somos pecadores, somos débiles, somos polvo, pero tú te has dignado, Señor, en tu misericordia, en tu gracia, acercarnos a ti, Señor, ante tu trono de gracia para recibir tu bendición, tu presencia. Perdónanos por no ser colaboradores de tu reino, como deberíamos de ser. Perdónanos por no ser, Señor, copartícipes de la obra de la evangelización mundial. Ayúdanos, Señor, a ser responsables en la obra tuya, tu iglesia, porque tu iglesia es la encargada de extender tu obra. Tú vendrás, Señor, nuevamente, Jesús, y pedirás cuentas a cada uno. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. En tu nombre, Jesús, en tu nombre precioso, Señor, agradecemos todo. Amén, amén y amén. Dios les bendice y hasta la próxima. Les mando unos avisitos. Bendiciones.